Esta semana estaremos estudiando más sobre la doctrina del pecado y estaremos haciendo un énfasis en esta semana sobre lo que es la caída y los pasos de la caída o las consecuencias de la caída. Las estaremos viendo a medida vamos avanzando el curso esta semana y la semana que viene. Pero nos queremos enfocar especialmente en Génesis capítulo 3 y ver qué es lo que sucedió entre Eva, la serpiente, Adán, y cómo es que Eva y Adán terminan sucumbiendo o dándose al pecado. La palabra de Dios nos da claras pautas y nos muestra claramente qué es lo sucedido y nos ayuda a poder entender de una manera más concisa y más clara qué es lo que nosotros podemos salvaguardar, aprender del error que cometieron Adán y Eva. La palabra de Dios nos dice en Génesis capítulo 3, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. En primer lugar, es interesante poder notar que la palabra de Dios hace énfasis en la serpiente. La serpiente como un animal astuto, un animal privilegiado en el sentido de dado por Dios una capacidad mayor a otros animales en algunas esferas. No tenemos el detalle específico de todas las esferas de las cuales está hablando. Algunos van a pensar que está refiriéndose únicamente a Satanás, algunos creen que se refiere al animal. Creemos que es Satanás, obviamente, habiendo tomado posesión de un animal serpiente, pero no podemos tampoco rechazar el hecho que la serpiente haya sido considerado el animal más astuto, un animal astuto dentro de la creación, no necesariamente el más fuerte, el más majestuoso, pero un animal astuto y muy astuto. Hoy hasta el día de hoy, las serpientes son consideradas animales astutos. Y en el versículo 1 nos dice, la cual dijo a la mujer, y aquí empieza algo controversial, y podemos empezar a ver los pasos de la caída, y podemos resumirlos en 4 pasos que se suscitan en la caída de Adán y Eva. La palabra de Dios nos muestra que la serpiente se dirige a la mujer en una conversación en la cual ella no debería haber entrado en primer lugar. El primer paso de la caída podemos decir que es debatir de algo que no se necesita de debatido, entrar a una conversación en la cual no deberíamos estar presentes. Adán y Eva están en el huerto del Edén, todo su alrededor es perfecto, como ya lo hemos visto, y de pronto un animal sale de la esfera en la cual había sido diseñada y de pronto empieza a hablarle a Eva, establece una conversación con Eva. No, la Biblia no nos dice que hay una reacción asustada, una reacción temerosa por parte de Eva, pero Eva reacciona ante la conversación de la serpiente y en vez de reaccionar de una manera de rechazo, ya que el animal está saliendo de la esfera en la cual ha sido entendida, Eva parece entrar en la conversación de una manera en la cual no muestra ningún rechazo. El primer paso de la caída es cuando ella entra en una conversación en la cual no debería haber estado presente. Y es interesante en la vida cristiana, muchas veces nosotros podemos llevar la vida práctica a la teología y ver cómo nosotros en nuestras vidas entramos muchas veces en conversaciones en las cuales no deberíamos estar presentes. Y uno de los pasos de la caída y uno de los primeros pasos en ceder al pecado como cristianos nosotros es cuando estamos entrando en conversaciones a escuchar cosas que no son provechosas para nosotros, que pensamos que no nos instan al pecado, que no nos van a llevar al pecado, pero terminan creando o generando daño en nosotros, corrompiendo mentes y corazones nuestros y haciéndonos inclinarnos más al pecado. El debatir con el pecado, el debatir con lo que es pecaminoso y entrar en conversaciones que no son provechosas es muy peligroso. Los cristianos, nosotros muchas veces en nuestra vida cristiana entramos en conversaciones propias, es decir, en nuestra propia mente permitimos que alguna idea o un concepto entre en la mente y lo masticamos en la mente y luchamos con ese concepto en la mente y cedemos el pensamiento ante ello y empezamos a debatir la palabra de Dios. Eva empieza a debatir la palabra de Dios con la serpiente cuando ella no debería haber estado debatiendo con el animal creado en inferioridad ante ella. Y ella debate la palabra de Dios y el animal le dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ahora, esta es una de las estrategias de Satanás que podemos ver. Satanás con el pecado, lo que él hace cuando ataca, él no niega en plenitud la palabra de Dios, sino que él usa la palabra de Dios y la tergiversa para poder ser usada a su conveniencia con el propósito de que nosotros nos rebelemos y tergiversemos, cometamos iniquidad yendo en contra de Dios. Esto lo vemos también en la tentación del Señor Jesucristo. Cuando la serpiente va a usar la palabra de Dios para querer
llevar a la persona de Cristo a cometer pecado. No es un ataque nuevo de Satanás, no es algo nuevo de él el tergiversar la palabra de Dios. Lo hizo en el primer pecado que vemos cometido por el hombre, lo hizo también como lo vemos nosotros con la persona del Salvador Jesucristo. El cambiar, el tergiversar la palabra de Dios es muy peligroso y tiene muchas consecuencias en la vida cristiana y debemos tener cuidado con eso en nuestras propias vidas y en las enseñanzas que escuchamos, tener cuidado de asegurarnos que todo lo que estamos recibiendo en nuestra mente y corazón proviene de la palabra de Dios y es la palabra de Dios. Entonces la serpiente empieza esta conversación y Eva no reacciona, sino que entra en el debate, entra en la conversación que no debería haber entrado. Y la mujer le responde en el versículo 2, dice: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Si ustedes leen en el capítulo 2, versículo 16, se van a dar cuenta cómo el mandato de Dios claramente les dice que no coman del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comen, ciertamente morirán, y es el mandato de Dios. Sin embargo, Eva ha entendido, podemos decir que ha entendido el mensaje. Ella le agrega la palabra tocaréis, no simplemente el que come de este árbol, sino Eva dice, no lo podemos ni tocar el árbol. Y ella lleva un paso más allá para alejarse del pecado, alejarse de sucumbir ante la tentación del pecado. Ella dice, no podemos ni tocar este árbol. No es necesariamente malo lo que ella hace, pero ella da su postura de lo que ella entiende que Dios ha dicho, y eso debería haber sido, ya entraste en la conversación que no deberías, ya dijiste eso, huye, sal de esa conversación, sal de la tentación. Pero Eva no hace eso, sino que lo que Eva hace es sigue en la conversación y la serpiente le replica y le dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Claramente va en contra de lo que Dios ha dicho. La serpiente niega lo que Dios ha dicho y lo llama una mentira, y la serpiente busca hacer a Dios mentiroso. Y es lo que el diablo busca en nuestras vidas, nos hace pensar que Dios es mentiroso ante los pecados que tenemos en la vida o con los cuales luchamos. Nos ciegan y nos nublan en nuestro entendimiento de Dios, y muchas veces lo que el pecado hace en la vida de la persona hace que nosotros podamos llegar a un punto en el cual nos cegamos de la verdad bíblica. Adán y Eva pecan. Satanás, su estrategia, usar la palabra de Dios y hacer de Dios mentiroso. El cristiano, cuando es instado al pecado, tentado por el pecado, tiene que tener cuidado de los pensamientos que permite en su mente, y lo que tiene que tener cuidado en el segundo paso a la caída es de dudar la palabra de Dios. Muchas veces nosotros dudamos la palabra de Dios y vemos la palabra de Dios, y cuando estamos en pecado vemos las verdades bíblicas y de pronto las empezamos a dudar y decimos, bueno, ¿realmente será así? ¿Realmente será tan drástico? ¿Realmente será tan serio lo que Dios está diciendo? Tal vez no tiene una consecuencia tan fuerte sobre mí, tal vez ese texto es simplemente una alegoría, y empezamos a buscar razones para justificar nuestro pecado con la palabra de Dios, haciendo a Dios en cierta manera mentiroso ante la verdad que Él ha dicho. Y es lo que el diablo busca en nuestras vidas. Los pasos de la caída, vemos que el primer paso es que Eva debate algo que no debería haber debatido con la serpiente, una conversación en la cual no debería haber estado presente. En segundo lugar, es que permite que la serpiente haga una declaración de Dios como mentiroso al decirle no moriréis, y escucha lo que la serpiente le dice y duda. Y el cristiano hace lo mismo, escuchas cosas que no debes, te permites pensamientos que no debes. Siguiente paso, dudas la severidad del juicio de Dios, dudas la santidad de Dios, dudas la palabra de Dios. La serpiente le dijo en el versículo 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Es interesante que la serpiente en su maquinación, en su ataque, es bien astuta. Satanás es bien astuto, porque tergiversa la palabra de Dios, manipula la palabra de Dios y usa verdad mezclada con mentira, que termina siendo mentira, pero usa una verdad porque le dice, tú comes y vas a ser como Dios. Lo mismo le había dicho Dios. Si tú comes, vas a morir, vas a conocer el bien y el mal, vas a ser como Dios. En el juicio que nosotros vemos en el versículo 22 del capítulo 3, la Trinidad hablando, y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros.
la serpiente en ese aspecto no mintió, dijo la verdad, tú comes, vas a ser como Dios. Pero lo que la serpiente no le dijo a Eva y manipuló la palabra de Dios, tergiversó la palabra de Dios, es que la consecuencia no iba a ser como Dios, iba a ser como Dios sabiendo el bien y el mal y por ende ser tomado en juicio porque ya no eres inocente. Y en ese sentido Dios quería proteger al hombre, Satanás tergiversa la palabra de Dios, Eva cede a la conversación y Eva duda la palabra de Dios. Duda, ¿habrá sido verdad lo que Dios me dijo? Realmente, si es que Dios me dijo que no coma, Él habrá querido decir que no lo coma para nada, que no puedo comer con un buen corazón, que no puedo comer para ser mejor, para ser peor, y empieza a dudar y buscar justificaciones para el tomar del fruto. Y ese es el segundo paso de la caída. El tercer paso de la caída es la negación de la palabra de Dios. Eva ya no solamente llega al punto de estar escuchando a la serpiente, sino que ahora está aceptando lo que la serpiente le está diciendo. Entonces ya pasa de ser esto un punto en el cual tú debates, entras a debatir la palabra de Dios en tu mente, en tu corazón, llegas al siguiente paso que es dudas y ahora llegas al siguiente que es negar la palabra de Dios. Niegas la palabra de Dios en tu corazón y tomas la decisión de que esa verdad bíblica no es aplicable a tu vida, ya encontraste una razón y ya determinas que vas a hacer algo. Eva había ya determinado y ahora empieza a tener más razones para participar del pecado. En el versículo 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y si nosotros leemos el capítulo 2, en el versículo 9, dentro de la creación, dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Es decir, todo árbol, ellos están en un lugar perfecto, la condición es perfecta, todo árbol es perfecto. La condición les permite a ellos tener los árboles listos, con el fruto listo. Todo árbol, dice la Biblia, que era delicioso a la vista. Es decir, Adán y Eva, donde volteaban, veían delicia. Ese árbol de la ciencia del bien y el mal era delicioso también en cuanto a su fruto era delicioso a la vista, pero los demás también. Pero cuando Eva ya propuso en su corazón ser partícipe del pecado, ya negó la palabra de Dios, el texto dice que Eva vio el árbol y el árbol vio ella que era delicioso a la vista. Por supuesto, es lo que Dios había dicho, que el árbol era delicioso a la vista. Y que estaba listo para comer, por supuesto. Todo el huerto del Edén tenía los árboles listos para comer. Pero después dice algo interesante, dice, codiciable para alcanzar la sabiduría. Es decir, ya Eva ya decidió pecar y ahora la codicia en su corazón la está llevando a enfocarse únicamente en ella misma y en lo que ella quiere obtener. Ya no es simplemente la delicia del árbol, es lo que ella busca, que es obtener esa sabiduría para ser como Dios. Y déjeme decirle algo que muchos comparten en la teología. Cuando se estudia el pecado, podemos trazar muchas veces la raíz de todo pecado muchos van a decir, a la codicia, al orgullo, al egocentrismo. De alguna manera, cuando uno comete un pecado, lo está haciendo para el bienestar suyo o para complacer un placer suyo o para obtener algo que no le pertenece. Alguien roba, no robas por necesidad, robas porque tú quieres robar y obtener eso, quieres obtener eso para tu bienestar, no es únicamente por necesidad, hubieran otras formas, hay otras maneras, pecas porque eliges pecar, en otras palabras. Cuando tú mientes con alguien para quedar bien, lo haces para quedar bien, enfocado en tu imagen, enfocado en cómo tú quedas delante de las personas. Y ustedes pueden pensar en la profundidad de su corazón acerca de sus pecados, desde pecados de índole sexual hasta mentiras, hasta robos y asesinatos. Y puedes darte cuenta que en la gran mayoría fácilmente se puede trazar que el pecado tiene como origen la codicia, la cual está vinculada al egocentrismo, al orgullo, al yo. Y eso es lo que sucede con Eva, y la palabra de Dios lo dice. Eva vio el árbol y era codiciable a alcanzar la sabiduría. Y se enfoca en eso, niega la palabra de Dios y por consecuente ya se nota o sale a la luz el acto del pecado. Eva debatió, dudó, negó. Y el cuarto paso es desobedeció activamente la palabra de Dios. Eva ya había pecado en su corazón al haber negado la palabra de Dios, pero en el acto, es decir, en la práctica, el pecado sale a la luz con la desobediencia que ella comete, comiendo del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal, y Adán peca en transgresión también.
La Biblia dice en Timoteo que Eva fue engañada e incurrió en transgresión. Adán no fue engañado, él fue rebelde, netamente rebelde, no le importó y de frente comió sabiendo el mandato de Dios. La palabra de Dios nos deja estos parámetros de los pasos de la caída para que podamos aprender de ellos, para que nosotros tengamos cuidado con el pecado y estudiamos amartología, que realmente es una rama de antropología, pero lo estudiamos separado y se enseña separado en muchos lugares porque queremos tener un buen entendimiento de qué es el pecado para poder ser cuidadosos. Y aprendiendo del pecado original y los pasos de la caída, podamos tener cuidado de llegar a puntos en nuestra vida en los cuales nosotros debatimos la palabra de Dios y de una manera en la cual es controversial e innecesaria. Dudamos luego la palabra de Dios y en vez de regresar a Dios para tener solvencia de lo que Él nos está diciendo, en vez de que Eva haya seguido escuchando las fuentes de Satanás, Eva debería haber ido y tal vez buscado a Adán, buscado a Dios para explicación, para tener certidumbre de lo que se le ha dicho, pero ella duda la palabra de Dios. Niega la palabra de Dios en su corazón, lo cual lamentablemente muchos lo hacemos cuando estamos cegados. Y después de eso desobedece. Y es el acto que se hace público, el acto ya práctico en nuestras vidas en el cual pecamos. Los pasos de la caída son muy importantes. Nos ayudan a ver nuestra susceptibilidad al pecado y nos muestran cómo la codicia, el orgullo y el egocentrismo están tan pegados a nosotros en nuestra carne que nos llevan muchas veces a ceder ante el pecado. Espero que este video haya sido de bendición para usted, un video práctico de la teología. Usted esta semana va a leer más sobre la doctrina del pecado y sobre los pasos de la caída o la caída del hombre. Y también vamos a ver la semana que viene ya las consecuencias de la caída en el aspecto moral de Adán y en su entendimiento de Dios, y también las consecuencias relatadas en la Biblia sobre el hombre, la creación, la serpiente, la mujer y obviamente sobre la raza humana. Que Dios les bendiga y nos vemos la semana que viene.